Hola, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a otra capacitación en seguridad privada. La capacitación de hoy va a estar enfocada hacia el tema de control de acceso, principalmente en lo que se conoce como la teoría esférica de la seguridad y modus operandi delincuencial. Esta capacitación pues tiene la finalidad de generar conciencia y mitigación del riesgo, principalmente en estas temporadas, considerando que los modus operandi delincuenciales sufren un incremento bastante importante por temporada, primero, y segundo, por aumento del factor de oportunidad por parte no solamente de los usuarios de los servicios de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia, sino por particulares en general. Nuevamente para todos, mi nombre es José Aldemar Molano, soy el director de la Escuela Colombiana de Seguridad Privada, ECOSEP Limitada, subgerente de la misma, consultor en seguridad, instructor de tiro con 10 años de experiencia y experto en seguridad privada. Básicamente es importante el tema del conocimiento del perfil del instructor, en este caso, porque siempre que la información viene dirigida desde una persona con conocimiento, puede que quede un poco más clara o se entregue de una manera más efectiva a el alumno. En términos de control de acceso, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de seguridad en general. En esta capacitación particularmente vamos a hablar de 5, ¿sí? La primera o el primer tipo de seguridad al que nos podemos enfrentar es un tipo de seguridad que se conoce como seguridad fragmentada. Básicamente es un tipo de seguridad al que se le van agregando elementos, pero no de una manera organizada o de una manera fundamentada en un estudio de seguridad previo o la necesidad particular del cliente. Es decir, es un sistema de seguridad en el que, por ejemplo, primero iniciamos instalando una cámara y más adelante, por alguna situación particular, entonces es cuando pensamos en contratar al vigilante. Y más adelante, por otra situación particular, pensamos en, por ejemplo, colocar una cerca eléctrica o la instalación de concertina en un cerramiento, pero va agregando elementos no de una forma lógica, sino de una forma muchas veces reactiva o de una forma simple y llanamente desorganizada. Se le conoce como seguridad fragmentada. El segundo tipo de seguridad que vamos a analizar se le conoce como seguridad reactiva. Cuando estamos hablando de una seguridad reactiva, básicamente nos referimos a un sistema que solamente reacciona, es decir, que no tiene una prevención o un análisis de riesgo previo, sino que muy por el contrario, solamente hace arreglos cuando se presentan situaciones de inseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos un candado en una puerta, ¿sí? Y ese candado ha estado siempre y por lo tanto lo dejamos al sol, lo dejamos al agua, dejamos que él sufra de oxidación, nunca lo cambié. Pero al momento en el que un delincuente utiliza una cizalla y rompe este candado y se nos genera la pérdida de elementos materiales, es cuando yo en ese momento compro un candado nuevo de mejores capacidades. Entonces yo no fui preventivo, no tuve en cuenta las posibilidades en términos delincuenciales, sino que solamente esperé a que se presentara la situación y reaccioné. Es un tipo de seguridad pues que como ustedes podrán analizar no es muy efectivo. El tercer tipo es un tipo de seguridad que se conoce como seguridad unidimensional y básicamente hace referencia a que le vamos a apostar todo a un solo elemento de la seguridad. Como por ejemplo, esto sucede mucho en tiendas de barrio, sucede incluso mucho en viviendas, en donde el único elemento de seguridad con el que se cuenta es la cámara de seguridad. Y al momento en el que las personas se dan cuenta que un solo elemento no es efectivo, dejamos de tener una unidad, una seguridad unidimensional y pasamos a algún otro tipo. Bien, lo mismo sucede en sistemas de seguridad que le apuestan todo únicamente a el vigilante, pero no a reforzar con sensores de movimiento, cámaras de seguridad, seguridad electrónica y demás. El cuarto tipo de seguridad que vamos a analizar se conoce como seguridad empaquetada. La seguridad empaquetada tiene una particularidad y es que no obedece a las necesidades específicas del cliente, sino que me venden lo mismo que le funcionó a otro cliente o a otra persona. Y me explico,
El ejemplo más sencillo que tenemos de lo que es un paquete, creo que todos lo hemos experimentado, es con la telefonía móvil. A nosotros nos dicen, tenemos un paquete con tantas gigas, tantos minutos, tantos mensajes, pero nunca me están preguntando a mí cuál es su necesidad específica para tener un plan de datos. Por el contrario, me ofrecen estos tipos y yo debo elegir un paquete específico. Lo mismo sucede con algunas compañías de seguridad que ofrecen paquetes sin antes realizar un análisis concienzudo que me arroje cuáles son las características particulares del predio o los tipos de riesgo a los que se enfrenta la persona contratante del servicio. A eso le vamos a llamar seguridad empaquetada. Estos cuatro tipos de seguridad tienen una efectividad que está muy por debajo de lo que vamos a ver a continuación, que es lo que se conoce como la seguridad integral. La seguridad integral, por el contrario, que es el deber ser, si me lo preguntan, está basada principalmente en un análisis de riesgos concienzudo, identificación de las vulnerabilidades, saber cuáles son los elementos materiales necesarios para la solución de las mismas y adicional a eso tener en cuenta cuáles son los recursos específicos con los que contamos para la mitigación del riesgo. Y sobre ello debemos analizar si los recursos son suficientes y si no lo son, se le debe informar entonces al contratante o al cliente cuál es el porcentaje de seguridad que nosotros podemos ofrecer con esa inversión. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a conocer como los 5 tipos de seguridad y ya avanzamos a nuestro siguiente módulo. Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros el control de acceso y cuáles son sus principales finalidades? Cuando nosotros hablamos de control de acceso, el solo término, pues básicamente nos puede inducir al error porque podríamos pensar que solamente se genera cuando una persona, un elemento o un vehículo va a generar ingreso a nuestra zona de control. Y esto pues puede ser un error básico dentro de las capacitaciones y dentro de la prestación del servicio. ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo realmente del control de acceso dentro de un sistema de seguridad física? Lo primero, cuando yo genero el control de acceso lo debo hacer principalmente en 3 situaciones. La primera es cuando la persona, el elemento o el vehículo hacen su entrada en el recinto. La segunda es cuando esa persona, elemento o vehículo generan permanencia o desplazamiento dentro del predio. Y la tercera, que es importantísima, es cuando esa persona, elemento o vehículo generan la salida, ¿sí? O se retiran del recinto. La razón de esto, ¿cuál es? Nosotros debemos tener en cuenta que el control de acceso, y sin miedo a equivocarme puedo decirlo, es el momento o la tarea o la labor más importante que debe ejecutar el hombre de protección. Y la razón de esto, ¿cuál es? Para que nos quede clara esta explicación, debemos partir de una pregunta muy básica y es, ¿ustedes dejarían ingresar a cualquier persona a su vivienda? Y la respuesta normalmente y en coro, cuando se hace este tipo de capacitaciones en recintos, es que no. Y la pregunta que les debemos hacer posteriormente a esa respuesta es, ¿por qué no dejaría ingresar usted a cualquier persona a su casa? Bien, muchas veces la respuesta es no, de una forma pues lógica, de una forma generada por la experiencia empírica y situaciones que han conocido las personas a lo largo de su vida, pero hay una razón de peso y es que yo no dejo ingresar a cualquier persona a mi vivienda por la simple razón de que yo desconozco las intenciones de esa persona. Cuando yo tengo un conocido, cuando yo tengo un familiar, cuando yo tengo a mi pareja, un amigo, en ese momento cuando yo genero el ingreso, hay un principio de confianza que se ha generado por el vínculo, bien sea familiar o bien sea por afinidad con esta persona. Y yo le permito el ingreso porque yo, en teoría, conozco que sus intenciones no son dañinas para mí. Pero, asimismo, por más de que yo tenga un familiar, un conocido o un amigo, al que yo con prelación sé que quiere tener alguna intención dañina con mi persona, a pesar de conocerlo, yo le niego el ingreso a mi vivienda. Bien, eso quiere decir que el hecho de conocer a la persona
no quiere decir que yo le puedo permitir el ingreso. A eso es a lo que debemos llegar cuando hablamos del tema de control de acceso. ¿Por qué razón? El control de acceso tiene que venir ligado principalmente a un tema que se conoce como la perfilación de la persona, la identificación de lo que son sus necesidades o la identificación de lo que se conoce como sus intenciones. Tercero, la autorización de ingreso. Cuarto, la verificación de la autorización, ya vamos a entrar a mirar qué es eso. Y quinto, la verificación de que a la salida del predio se haya cumplido con las normas que se tenían dentro del recinto, considerando que estamos trabajando en seguridad privada y en la seguridad privada, quien es el dueño del recinto puede colocar las reglas de la permanencia. Entonces, primera función del control de acceso, simple y llanamente, ¿sí? Aceptar o denegar el ingreso de una persona, un elemento o un vehículo. Bien. Segundo, tenemos que tener en cuenta el tema de prevenir la interrupción, en las operaciones de la organización. Cuando nosotros estamos trabajando en seguridad privada, muchas veces lo hacemos para entidades, bien sea públicas o privadas, las cuales necesitan adelantar algún tipo de función para su propio sostenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en una fábrica, en las fábricas se debe medir la producción en un indicador que se conoce como las horas hombre. Quiere decir eso que cada persona en una hora debe producir cierta cantidad de productos, de bienes o de servicios. Si yo, por ejemplo, como hombre de seguridad, permito que haya una interrupción en la prestación del servicio, como hombre de seguridad le estoy generando una lesión en términos económicos, en términos productivos, y muchas veces hay otro tipo de lesión que se conoce como una lesión reputacional, que más adelante la vamos a tocar, y esta situación básicamente hace que el contratante diga, oiga, el sistema de seguridad no está funcionando porque yo lo contraté para no tener que interrumpir mis operaciones por este tipo de situaciones y la estoy interrumpiendo. ¿Vale? Esto lo tenemos que ligar a un principio importantísimo, que es el principio de proteger la vida de nuestros usuarios. Cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de un derecho fundamental que está amparado por la Constitución Política de 1991 y solamente como un dato tenemos que tener en cuenta que el derecho a la vida es irrenunciable dentro del país. La institución o contratación de un servicio de vigilancia o de seguridad privada en general lo que busca es la protección de la vida. Y nosotros muchas veces hacemos un enfoque erróneo de la prestación del servicio, enfocándolo principalmente a la protección de elementos, cuando en realidad lo que importa siempre va a ser la vida, porque el oro se puede conseguir nuevamente, la vida no se recupera. Y por lo tanto, cuando nosotros fallamos en un sistema de control de acceso, yo estoy exponiendo a riesgos incluso mortales a mis clientes o a mis usuarios. De esto pues vamos a hablar también más adelante en términos de responsabilidad para el vigilante o para el hombre de protección en general cuando falla en su labor o en su misión de protección. Y por último, el término de reducir el miedo al crimen o el delito. ¿Por qué es tan importante esto? Y nuevamente tenemos que partir de otra pregunta. Si ustedes están trabajando en una empresa, por ejemplo, de producción o una empresa de servicios, ¿ustedes trabajarían tranquilos sabiendo que en cualquier momento podrían ingresar a generarles un delito dentro de su espacio? Y la respuesta a esta pregunta nuevamente sabemos que es que no. Y este tipo de intranquilidad genera un ruido mental que muy posiblemente hace que la productividad del sitio baje. Por lo tanto, la seguridad privada, muy por el contrario de lo que muchas personas que no están en el gremio piensan, no es irrelevante en términos de producción, no es irrelevante en términos de mejorar incluso el clima organizacional del predio o de la empresa, considerando que si no hay tranquilidad, tampoco hay producción. Y si no hay producción, tampoco hay rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el control de acceso viene ligado a lo que se conoce como la mejora del servicio, ¿sí? Y la mejora del clima organizacional del sitio en el que fuimos contratados.
Ahora bien, con esta pequeña introducción, podemos entonces entrar a abordar cuáles son los objetivos básicos del control de acceso y por qué es tan importante, adicional a lo que ya hablamos hace un momento. Entonces, todo programa de seguridad física, ¿sí? Básicamente tiene como finalidad el tema del control de acceso. Tengamos en cuenta que el control de acceso no solamente se hace físico, sino que también se puede hacer digital o se puede hacer también virtual. Recordemos, por ejemplo, que nosotros muchas veces le confiamos información muy delicada a las plataformas de entretenimiento, a las plataformas de redes sociales y demás, porque yo confío en que mi contraseña va a ser control de acceso hacia algún tercero que pretenda optarla. Entonces, cuando estamos hablando en términos de control de acceso, pero esta vez centrémonos en lo que vinimos, que es control de acceso en seguridad física, tenemos unos elementos que es lo que yo pretendo lograr. Lo primero, importante, el objetivo básico, permitir o denegar la entrada de una persona en un lugar determinado. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de un lugar determinado? Por ejemplo, yo podría permitir el ingreso a mi vivienda de una persona a la sala, pero yo no quiero que esta persona ingrese a las habitaciones, ¿cierto? Por lo tanto, el estar desplazándome o el estar ingresando en un sitio no quiere decir que yo tengo acceso ilimitado e irrestricto a cualquier parte. Bien, partamos de ahí. Segundo, el incrementar o reducir la densidad de movimiento hacia o desde un lugar determinado. ¿A qué me refiero entonces con esto? Cuando nosotros estamos en un proceso de control de acceso en sitios en los que se brinda, por ejemplo, atención al cliente, yo debo tener la capacidad de saber hacia quién voy a direccionar o hacia dónde voy a direccionar a la persona que ingresó. Esto también hace parte del elemento de control de acceso. ¿Vale? Lo siguiente, proteger a personas, materiales o información contra la observación no autorizada. En los tiempos que estamos viviendo, más que en cualquier otro momento de la historia, la información ha empezado a tomar una importancia y una relevancia enorme dentro de lo que es el valor de las compañías o las empresas o las mismas personas. Por lo tanto, el control de acceso también debe instituirse hacia el punto de controlar el tráfico de información. ¿Y a qué me refiero con esto? Sabemos y somos conscientes que incluso una fotografía podría acabar la carrera profesional de una persona. Sabemos, por lo tanto, que un video podría acabar el funcionamiento de una empresa. Y asimismo, sabemos que cuando se hurta un elemento como por ejemplo un dispositivo tipo computador o un celular o una CPU, realmente lo que duele para la compañía o para la persona no es el equipo en sí mismo, sino la información que tenía dentro. Y esta información puede resultar siendo dañina, incluso para el mismo sistema de seguridad. ¿Vale? Entonces, pensémoslo desde el punto de vista en el que, por ejemplo, se robaron el computador que tenía la nómina de la empresa. ¿Creen ustedes que eso puede generar algún tipo de lesión en términos productivos para la misma empresa o para las personas en general? Y esto lo tenemos que analizar cuando hacemos control de acceso. Y por último, y pues no menos importante, está el tema de la prevención de lesiones a personas o daños a los materiales con los que trabaja la compañía. ¿Esto por qué presta y por qué empieza a tomar mayor relevancia? Cuando nosotros, por ejemplo, fallamos en controlar a una persona que pretendía generar algún tipo de boicot o generar algún tipo de sabotaje a una compañía, básicamente se pueden generar daños materiales. Y estos daños materiales pueden ser atribuidos a fallas en el servicio que básicamente la compañía va a tratar de cobrarle a la empresa de seguridad. Y la empresa de seguridad pues necesariamente va a tener que redundar, va a tener que repetir en contra del hombre de seguridad que falló dentro de su función. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos una función que se conoce como la función del garante dentro de la prestación del servicio. Y esto no quiere decir una cosa diferente a que yo soy garantía de que mis funciones se van a cumplir en el tiempo, modo y lugar que fueron contratadas y por lo tanto soy responsable de las situaciones que, pudiendo controlar, no controlé por negligencia, por falta de operación, por alejarme del puesto o simple y sencillamente porque
no tuve el suficiente interés en desarrollar las funciones. Una de las áreas bastante importantes a las que se les debe prestar atención en términos de control de acceso es precisamente el tema del control de salidas de emergencia. Por desgracia, en nuestro país las salidas de emergencia muchas veces son utilizadas como una salida convencional, lo cual básicamente desensibiliza a las personas de cuál debe ser su uso efectivo o su uso correcto. Este tipo de situaciones también generan algún tipo de situaciones como lo que se conoce como la generación de factor de oportunidad, cuando por ejemplo la salida de emergencia no está debidamente señalizada, no está debidamente controlada, que muchas veces nosotros debemos generar control de salidas de emergencia, principalmente con elementos electrónicos como por ejemplo sensores de apertura, como por ejemplo alertas audibles, ¿sí? Que disuaden a las personas de usarlas de forma incorrecta y de la misma forma le informan al sistema de seguridad cuando por ejemplo la puerta fue utilizada por un tercero para generar un ingreso no autorizado. ¿Por qué estamos hablando entonces del tema de control de acceso y salidas de emergencia, que también pues, viene muy de la mano? Nosotros siempre tenemos que tener bastante control en que las salidas de emergencia estén libres, pero que no sean de fácil uso por los usuarios. La razón de esto, ¿cuál es? Cuando nosotros queremos mantener el control en un sitio determinado, es muy importante tener la capacidad de dirigir o direccionar el ingreso y la salida única y exclusivamente por el sitio en el que tenemos el sistema de seguridad. ¿Y qué sucede entonces si yo tengo más zonas de ingreso no controladas? Se rompe la posibilidad de generar un control de acceso efectivo, lo cual puede redundar, como lo hemos mencionado con anterioridad, en pérdidas materiales, pérdidas humanas, pérdidas de vidas, lesiones o simple y llanamente actos de vandalismo. Más adelante en el siguiente módulo vamos a ver ejemplos de este tipo de situaciones. Con todo lo anterior en mente, es muy importante que hagamos un pequeño repaso, un recorderis de lo que se ha hablado hasta el momento, que han sido apenas 20 minuticos de clase. Lo primero, el objetivo general del control de acceso, ¿cuál es? Ya sabemos, controlar, prevenir la interrupción en las operaciones, proteger la vida y reducir el miedo al crimen. Vamos, 4 elementos. ¿Qué sucede entonces con el procedimiento o cuál debe ser el proceso que debemos tener nosotros del control de acceso al momento en el que se pretende aplicar dentro de una situación real? Bien, lo primero, cuando existe un buen control de acceso, cuando el vigilante se encuentra en situación, cuando contamos con una persona que tiene una buena presentación personal, que no se aleja de sus funciones, que no utiliza constantemente distractores como los celulares, como los audífonos, sopas de letras, sudokus, entre otros, cuando la persona demuestra que es profesional en la seguridad, esto tiene un carácter disuasivo bastante alto, que es lo que aparece en letras rojas dentro de nuestra presentación. ¿Por qué es importante el carácter disuasivo dentro del control de acceso? Pues esto es realmente muy fácil de entender. Nosotros como hombres de protección o mujeres de protección debemos tener en cuenta que en todo momento estamos siendo observados. ¿Por quién? Por los delincuentes. Si nosotros somos observados y el delincuente identifica ese eslabón débil dentro del sistema de seguridad, que es esta persona que, por ejemplo, lo saludan y con el solo saludo el vigilante ya abre la puerta y permite el ingreso. Si el delincuente identifica a esta persona que nunca solicita un documento de identidad, que nunca corrobora la información entregada por el visitante, como por ejemplo, yo vengo a hacer una visita al gerente de la compañía y la persona le cree y le permite el ingreso. Entre otras cosas, a ese eslabón débil es a quien van a atacar. ¿Por qué? Porque si el sistema de seguridad no es disuasivo por su falta de operatividad, es decir, usted no está cumpliendo realmente con lo que lo contrataron, básicamente esa falta de disuasión no lo va a colocar solamente en riesgo a usted como elemento de protección, sino que va a colocar en riesgo a todas las personas que confiaban en su servicio. Esto es lo suficientemente relevante
cuando vemos que efectivamente se detectan vulnerabilidades procedimentales, es decir, vulnerabilidades generadas desde la persona que está prestando el servicio, ¿sí? Es decir, lo que falló no fue la puerta, lo que falló no fue el sensor magnético, lo que falló no fue el candado, lo que falló fue la persona. Y lo que más genera disuasión en este momento, en cualquier sistema de protección, es el hombre o la mujer de protección. Ya bien sabemos que al delincuente no le interesa ya mucho que sea grabado en su delito. De hecho, a diario podemos ver videos de modus operandi delincuenciales que suceden justo enfrente de una cámara de seguridad. Por el contrario, cuando el delincuente, por ejemplo, siente el temor de ser detectado, en ese momento el sistema de seguridad empieza a ser disuasivo y genera una mayor efectividad. ¿Listo? Por eso, en color verde, nosotros debemos tener en cuenta el tema de la detección y el anuncio. La detección y el anuncio no siempre se tienen que generar de una forma reactiva. La detección y el anuncio tiene que ser una acción diaria y cotidiana con cada una de las personas que pretendan ingresar al puesto de vigilancia. La razón de esto, ¿cuál es? Muy importante. Bien sabemos que con el tiempo, dentro de un puesto de vigilancia, logramos identificar de forma fácil quiénes son los usuarios y quiénes no. Pero esto muchas veces es utilizado en nuestra contra por parte de los delincuentes. ¿Por qué? Vamos a empezar a tocar un poco el tema del modus operandi delincuencial. Empecemos por la definición básica. Modus operandi quiere decir forma de hacer o forma de operar. Está en latín. Quiere decir que los delincuentes, al igual que nosotros, tienen procedimientos y estos procedimientos están diseñados y desarrollados para romper nuestros sistemas de protección. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, fallamos en nuestros procedimientos, el delincuente va a implementar un modus operandi para sacar provecho de la falla en la prestación del servicio. Una de estas formas de sacar provecho es un modus operandi al que en seguridad privada le hemos denominado el trencito, que es cuando el delincuente identifica que un usuario legítimo del servicio de seguridad puede ser un residente, como puede ser un funcionario de la empresa, como puede ser una persona de mantenimiento, va a ingresar y justo detrás de esta persona genera el ingreso dando la apariencia de que vienen juntos. Si nosotros fallamos en ese momento en la detección y el anuncio de este modus operandi delincuencial que no utiliza violencia, partamos de esa base, entonces fallamos dentro de la prestación del servicio y ahora tenemos a una persona adentro del predio al cual desconocemos sus intenciones, lo cual es lo que genera realmente riesgos. El tercer elemento del que vamos a hablar, que está en color azul dentro de nuestra presentación, es la demora. Cuando nosotros estamos hablando de la demora, tenemos que tener en cuenta que en la seguridad existen algunas teorías, una que se conoce como la teoría del retraso positivo y otra que se conoce como la teoría del retraso negativo. Fácil de entender por qué, porque el retraso positivo es el que me beneficia y el retraso negativo es el que me genera daño, lesión o me pone en riesgo. Y coloquemos un ejemplo muy fácil. Cuando ustedes, por ejemplo, en algún momento han comprado un candado, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces nos ofrecen un candado que en forma y en apariencia es muy similar a otro, pero que los precios van a cambiar de una forma incluso drástica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos entonces por un lado el candado A, que vale, coloquémosle un precio, 20.000 pesos, y por otro lado tenemos el candado B, que tiene un valor de 100.000 pesos. Ambos con un peso, con una forma, con unos colores incluso iguales, pero entonces uno pregunta, oiga, pero ¿por qué este candado vale 5 veces menos que este candado que tengo en la otra mano? Nos vamos a encontrar entonces con que la respuesta está en la demora positiva, el retraso positivo que me aporta el candado de mayor valor. ¿Cómo así? Yo compro el candado barato, amarro mi bicicleta, entro a una tienda y cuando salgo no hay bicicleta. ¿Cuánto tiempo me demoré en entrar y salir de la tienda? 10 segundos, 15 segundos. Quiere decir eso, que el retraso positivo del candado barato fue menor a los 15 segundos. Por el contrario, compramos un candado de mayor valor y, en teoría, de mayor calidad.
y puede que yo ingreso a la tienda y salgo a los 15 segundos y no encuentro la situación anterior, que era que la bicicleta ya no estaba, sino que encuentro a un delincuente tratando de romper el candado. Quiere decir eso que el retraso positivo superó los 15 segundos y me está dando la oportunidad de reaccionar y de no perder mis elementos. Retraso positivo y retraso negativo. ¿A qué nos referimos entonces con la demora? En términos de seguridad, cualquier sistema de seguridad tiene que ser medido mediante el cronometrar el tiempo que se puede demorar alguien o algo en vulnerarlo. ¿Por qué digo el tiempo que puede tardar? Porque todos los sistemas de seguridad física del mundo son vulnerables. No existe un sistema de seguridad física perfecto, ni existirá. ¿Por qué entonces me refiero a esto? Cuando estamos hablando de la demora, quiero entonces cerrar y avanzar al siguiente ítem con el siguiente ejemplo. Quiero de pronto describir la puerta que tienen ustedes en sus viviendas. Su puerta tiene una hoja metálica que tiene una chapa o un seguro que viene mínimo con dos cerraduras, que es lo que dicen que tiene dos llaves, y tiene dos pasadores, uno en la parte alta y uno en la parte baja. Posiblemente describí la puerta de su casa porque por la idiosincrasia del colombiano hemos llegado a la conclusión que es una de las mejores puertas que se puede instalar. Relación costo-funcionalidad. Pero ¿por qué estamos hablando de una puerta cuando estamos hablando de la demora o del retraso positivo? Básicamente porque nosotros tenemos que tener claridad de que esa puerta no es irrompible, ni es imposible de abrir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al tener mayor cantidad de elementos de seguridad, como por ejemplo un pasador alto, un pasador bajo, una chapa al centro con doble seguro, estamos generando bastante retraso positivo que me va a permitir identificar la amenaza cuando se presente, por ejemplo, escuchar que alguien está golpeando la puerta con la intención de tumbarla, y el tiempo que me está aportando el retraso positivo, yo lo puedo utilizar para salvar mi vida, utilizando los elementos que tenga a la mano, solicitando apoyo de la Policía Nacional o simple y llanamente decidiendo qué voy a hacer al momento en el que se genere la irrupción. Por el contrario, si esa puerta no me aportara a mí ese retraso positivo y el delincuente con la primera patada pudo ingresar, yo tuve menos tiempo para reaccionar y por lo tanto se aumenta la probabilidad de generar lesión. Regresemos entonces a lo que está en color azul que dice demora. Cuando el delincuente identifica que el control de acceso genera mucha pérdida de tiempo y una alta probabilidad de que lo detecten en sus intenciones, en la gran mayoría de los casos el delincuente lo que se genera es disuasión en este delincuente. Y esta disuasión muchas veces nos va a llevar a que simple y llanamente al momento en el que yo le pregunto a la persona que intentó ingresar, por ejemplo, de forma fraudulenta, y yo le digo, caballero, permítame un momento, ¿hacia dónde se dirige? Permítame su cédula, yo lo registro y dígame a quién va a visitar. Vamos a encontrar que el delincuente prefiere alejarse del puesto, decir que se equivocó y yo no tuve que tener una reacción violenta, no tuve que utilizar mi arma de dotación, no tuve que entrar a un forcejeo y evité una situación altamente riesgosa o mortal solamente con el respeto de un procedimiento de seguridad. Bien, en estos casos, cuando hacemos la detección y demoramos al delincuente, pasamos a lo que está en gris en este momento, que es que se genera lo que se conoce como una denegación del acceso. Es decir, la persona vino y me entregó unos datos muy precisos. Vengo a visitar al gerente, señor Pepito Pérez, que está en la oficina del cuarto piso, en tal situación. Un dato muy preciso. Pero aún así, como él se da cuenta que yo lo estoy demorando porque estoy verificando, ¿cierto? Que yo lo detecté y que estoy anunciando su ingreso, muy posiblemente el delincuente, al saber que su acceso va a ser denegado, va a tener la tentativa de escapar. Y si eso sucede, estamos evitando una situación riesgosa sin la necesidad de haber implementado otro tipo de sistema de detección y detención del delincuente. Y por último, si al momento en el que se genera un acceso denegado, por ejemplo, identificamos
que la persona tenía intenciones delictivas o lo identificamos cuando ya ingresó de forma fraudulenta, esto puede llevar a la aprehensión de la persona por parte de la Policía Nacional o a la aprehensión por parte de nuestro sistema. Debemos tener en cuenta que la aprehensión respeta un artículo de la Constitución Política de 1991 que dice que cualquier persona puede aprehender a un delincuente sorprendido en flagrancia, ¿vale? Pero si yo lo aprehendí, eso no quiere decir que yo lo capturé, porque solamente las autoridades pueden realizar la captura y judicialización del delincuente. Entonces, este es un pequeño recorderis, una sinapsis de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema que es bastante amplio, tenemos que abordar también el tema, por ejemplo, de cuáles son las capas o la integración en un control de acceso. La primera capa con la que nos vamos a encontrar en la gran mayoría de los predios va a ser una capa exterior. Básicamente, la capa exterior de los predios o de los puestos cumplen con una finalidad que es la delimitación del predio. Por ejemplo, yo le estoy informando a las personas de forma pública que desde ese punto hacia adentro es mi propiedad privada, por ejemplo, pero también cumple con una función de detención y redireccionamiento de las personas que pretenden ingresar. Entonces, que si es muy normal que una persona salte una reja, pues yo les puedo decir que no es muy normal. Normalmente cuando yo encuentro una reja y yo necesito ingresar a ese sitio, yo voy a buscar el punto de acceso autorizado con la finalidad de evitar aprehensiones, arrestos o lesiones generadas por el sistema de seguridad que puede estar reforzado, por ejemplo, con alambre de púas, con concertina, con cercas eléctricas, entre otras cosas. Entonces, el tema de la canalización de las personas es uno de los elementos más importantes del control de acceso. ¿Por qué? Cuando yo puedo canalizar y redireccionar a una persona a un punto específico, yo con mayor facilidad puedo generar su control de acceso. En este orden de ideas, posterior al control a la capa externa, podemos encontrar una capa media o capa intermedia en muchos predios. ¿Para qué se usa la capa intermedia muchas veces? Principalmente se utiliza como parqueaderos, como bodega o como punto de reunión. ¿En dónde nos encontramos este tipo de capas intermedias? Nos las vamos a encontrar en apartamentos, es decir, edificios residenciales. La podemos encontrar también en empresas o parques agroindustriales. La podemos encontrar en fábricas, entre otras. Básicamente, la capa intermedia es otra barrera de protección en los sitios en los que se encuentra, considerando que el tiempo de desplazamiento que debe asumir la persona que ingresó de forma fraudulenta desde el puesto de vigilancia hasta las zonas internas puede generar que el hombre de protección lo logre identificar a tiempo y accionar los demás mecanismos de protección que se tengan dentro del puesto. Ahora, la capa intermedia debe contar con algunas características particulares, como por ejemplo lo que se conoce como la iluminación protectiva. La iluminación protectiva cobra una relevancia enorme en términos de protección para el hombre de seguridad, porque la falta de iluminación siempre genera la facilidad de el escondite del atacante. Por el contrario, un sitio que tenga una buena iluminación protectiva, por ejemplo una iluminación mediante reflectores que estén accionados por sensores de movimiento, no solamente generan en el atacante la sensación de que fue descubierto, sino que generan una fácil atención por parte del hombre de seguridad al momento en el que el reflector se enciende. Adicional a eso podemos colocar algunas barreras físicas, como por ejemplo lo que son barrotes, como por ejemplo lo que son los maletines, conos, volardos, entre otras cosas. Este tipo de capas intermedias, y más que todo cuando son utilizados como parqueaderos, deben contar con algún tipo de señalización que en este momento ya están regulados por norma técnica. Estas señales de tránsito, dentro de las más comunes que ustedes muy posiblemente las han visto, está la velocidad a la que puede transitar la persona, están las direcciones en las que puede moverse, está la identificación del espacio que le fue asignado en el caso de que sea un parqueadero, está
el concientizar el hecho de que pueden haber niños jugando en la vía, que pueden existir mascotas que estén transitando en la vía y que por lo tanto lo que hacen es reducir la probabilidad de que existan accidentes que también pueden generar detenciones o retrasos en la prestación de los servicios. Adicional a eso, es importante que tengamos en cuenta que ocasionalmente la capa intermedia puede tener hasta 3 niveles, que puede ser las dimensiones del suelo, que es a ras de piso, el subsuelo, que son los subterráneos, y los techos, que es efectivamente los parqueaderos elevados. Para la capa interior, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que muchas veces la capa interior es la que nos comporta un mayor desafío, considerando que la gran mayoría de los elementos de alto valor que estamos custodiando, o las mismas personas, que realmente es la importancia y la finalidad principal de la instalación del servicio de vigilancia, van a estar en esta zona y por lo tanto es una de las zonas que más utilizamos nosotros para generar, digamos que, el uso de elementos electrónicos. Acá en este caso, entonces, para que tengamos un recuento histórico de cuáles han sido los elementos electrónicos que se han empezado a utilizar, vemos algunos elementos que ya para este momento algunos obsoletos, otros que todavía siguen en uso, como por ejemplo los paneles, en donde anteriormente se colocaba una codificación para generar el control de acceso, y este cambió por las tarjetas magnéticas, que son las que tenemos justo al lado. Los sensores de movimiento básicamente generan una ayuda, ¿sí? Son una coadyuvancia para la identificación de posibles amenazas en zonas en donde no debería existir tráfico de personal, como por ejemplo en empresas en las que se trabaja solamente en un horario laboral particular, como por ejemplo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por lo tanto, van a existir zonas en las que a las 6 de la tarde ya no debería existir ingreso de personal. Si a esa hora se enciende el sensor de movimiento, pues básicamente yo voy a tener y pues lo que podríamos decir un ojo adentro de este predio para que me informe al momento en el que algo se mueva o algo se encuentre fuera de lo común. Los sensores que tenemos justo al lado, que son sensores sónicos, cumplen con una función similar, solamente que ya a este momento pues han dejado de estar han entrado en desuso, básicamente. Los más comunes en este momento son sensores infrarrojos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los sensores y los sistemas electrónicos de control de acceso dan una facilidad bastante grande en la sectorización de la zona en la que la persona puede desplazarse o no. ¿A qué me refiero? Existen, por ejemplo, empresas que utilizan sistemas básicamente de control de acceso magnéticos, en donde al momento en el que yo soy autorizado como visitante a ir a un área particular, esa tarjeta magnética solamente va a abrir la puerta de esa área. Por lo tanto, por más de que yo me encuentre en la zona interna del predio o en la zona interna de la empresa, yo no puedo deambular de forma libre por donde yo quiera, solamente a el sitio que le fue autorizado. Y es acá en donde empezamos a darnos cuenta que empieza a tomar mayor relevancia lo que se decía en un inicio de la capacitación, en donde no solamente se tiene que hacer control de acceso a la entrada, sino también durante la permanencia. ¿Por qué? Si esta persona a la que yo le autoricé el ingreso a que se dirija al área de tesorería, lo veo que se dirigió para gerencia o que ingresó a cualquier otra área no autorizada, inmediatamente el sistema de seguridad debe accionar sus mecanismos de retiro de esta persona o de redireccionamiento. Porque pues debemos tener en cuenta que también cabe la posibilidad de que sea simplemente una persona despistada y se acabó. Entonces, un pequeño recuento de nuestras 3 capas, que es exterior, intermedia e interior. ¿En dónde y qué tipo de sistemas vamos a encontrar en cada una de ellas? Pues en la capa exterior, ¿sí? Y en la intermedia podemos encontrar barreras como lo que son las mallas eslabonadas, el cercado de púas, la concertina, la iluminación protectiva o sensores para exteriores. En cualquiera de las 3 capas podemos encontrar uno que es un factor común, que son los sistemas de circuito cerrado de televisión. Para generalmente la capa interna podemos encontrarnos con sistemas biométricos o con tarjetas inteligentes. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta esto, vamos a fijarnos en que normalmente un sistema de seguridad efectivo, y más que todo para el control de acceso, no le puede apostar todo a un solo elemento. Normalmente tenemos que tener
pues básicamente apoyo, bien sea tecnológico o el apoyo más importante que tenemos en cualquier sistema de seguridad, que es el del recurso humano, para que este control de acceso se pueda hacer de una forma efectiva.